Les habla el doctor Juan Bosco Cuadra García. El tema de hoy lleva por título La razón domesticadora. Los tres más grandes males que aquejan a todos los nicaragüenses, sin excluir por supuesto el desempleo, la flaca economía y nuestra accidentada vida política nacional, son la ignorancia, la corrupción y la falta de educación para la vida, llamada en muchos casos como incompetencia. Ahora bien, si nos fijamos bien, la identificación de nuestros males no nos debe absorber toda nuestra atención sin antes contraponer a los bienes que vendrían a ser su solución o su medicina. El cuerpo social está enfermo y demanda una atención por parte principalmente de quienes nos dedicamos a la educación. Una excesiva concentración, a la manera de un especialista técnico, sobre estas lamentables deficiencias de nuestra cultura, lo único que harían es aumentar el pesimismo y el fatalismo, especialmente entre los jóvenes. Personalmente, sostengo que los medios de comunicación son los principales protagonistas de esta campaña amarillista y sensacionalista. Nos basta con solo escuchar ciertas emisoras de radio, periódicos o ver las noticias por la televisión para darnos cuenta de la carga negativa que vienen impregnadas casi todas las noticias del momento. Una persona que no tenga una buena formación moral y espiritual es fácil presa de la angustia y, digamos, hasta de la desesperación. Ante estas realidades que son transmitidas por las más media, ¿qué rol o papel juega la razón? ¿Es la razón el instrumento que simplemente sirve a los intereses del sensacionalismo o el amarillismo? Si hemos perdido la fe en los hombres que rigen los destinos de la nación, o bien en aquellos que de una u otra manera dependemos, ¿es solo la fe en un Dios que lo ve y lo regula todo el único capaz de sacarnos de la frustración en que nos encontramos? Observamos en nuestro medio social que ante la desesperanza unos buscan a Dios mientras que otros se despeñan en el precipicio de los vicios, del licor, de las drogas, de la lujuria, de la corrupción y un gran etcétera. La Sagrada Escritura nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre, y ante tal frase todos comprobamos por experiencia propia lo verdadero de tal sentencia. La razón humana no puede negar este último recurso. Karl Jaspers, un filósofo existencialista alemán, llamaba a estas circunstancias situaciones límite, precisamente porque eran situaciones en donde el ser humano llegaba al límite de su aguante y de sus fuerzas ante el sufrimiento que lo invadía y lo subyugaba hasta más no poder. El mismo Jaspers decía que era el momento en donde el ser humano se podría abrir a la trascendencia. Estas enseñanzas durante mis estudios universitarios de Jaspers me causaron una fuerte impresión porque en mi vida personal muchas veces experimenté en carne propia estos angustiosos e insufribles momentos. La fe en un Dios, dije en esos momentos, tal como lo propone el cristianismo más ortodoxo, es la clave para vencer este tipo de crisis o situaciones límite. La razón en estos estados tan críticos se suele eclipsar sobre la intensidad del dolor y de la soledad que la acompaña. Por eso dije, la razón debe reconocer sus limitaciones y dejar a otras potencias superiores para resolver los problemas más profundos que aquejan al ser humano en sus circunstancias. Pero vamos a ver ahora cómo la razón misma no solo nos puede preparar para saber recibir esa ayuda de lo alto, llamada por Jaspers la trascendencia o más específicamente el envolvente, sino que también puede mejorar su condición humana en todo el sentido de la palabra. Es decir,
que la razón es una facultad humana que si se usa adecuadamente nos puede ahorrar muchos de nuestros sufrimientos. En mis cursos de filosofía suelo decirles a los jóvenes que un gran porcentaje de nuestros sufrimientos, a veces les he dicho hasta el 60%, es un producto de nuestra imaginación. Una prueba: el solo hecho de vivir con salud es un bien tan grande que solo la apreciamos cuando la perdemos por las enfermedades. Ahora vamos a ver en qué consiste la razón domesticadora según Fernando González de la Mora. Dice así: el sector más utópico y sentimental del pensamiento diosochesco pretendió canonizar el postulado de que el hombre es naturalmente bondadoso y su educación moral debe reducirse a facilitarle que espontáneamente madure como los frutos del idílico campo. Era, en cierto modo, la negación de la inmemorial pedagogía tradicional. Hasta aquí de la Mora. De la Mora se refiere aquí a aquel mito del buen salvaje, promulgado por el filósofo francés Jacques Rousseau, que sostenía que en sus primeros escritos de juventud que el hombre es naturalmente bueno y que la sociedad era la culpable de su corrupción. Había pues que regresar al hombre al estado de la naturaleza para que se encontrara consigo mismo y reconociera en sí mismo su natural bondad y nobleza. Este pensamiento, por supuesto, puso nervioso a muchos pensadores y educadores y religiosos de su tiempo. Porque precisamente negaban implícitamente esta influencia bienhechora. A continuación, haciendo eco de la psicología contemporánea, de la Mora pone el dedo en la llaga. Los análisis empíricos de la psicología infantil pusieron de manifiesto que el niño tiene una concepción egocéntrica del universo y tiende a exigir que todo se le subordine. A pesar de las rutinarias idealizaciones amorosas y poéticas, es egoísta, posesivo, caprichoso, fabulador y violento. Entregado a sus pulsiones congénitas, resulta un pequeño monstruo de mendicidad, de insolidaridad y de individualismo. Que por su inocencia o inconstancia, agregamos nosotros, sea moralmente responsable es otro asunto. Este análisis de la situación de la niñez podría causarnos una fuerte impresión que con facilidad podríamos estar de acuerdo. Todos estos comportamientos los observamos en casi todos los niños, pero recientes estudios de psicología y pedagogía infantil han comprobado que los niños también tienen uso de razón cuando les podemos enseñar a pensar como personas adultas. El famoso filósofo educador norteamericano John Dewey daba un sabio consejo a los educadores y padres de familia: que los mayores aprendan a ser como niños y que los niños aprendan a pensar y a actuar como adultos. De modo que la razón está también presente en la niñez. Otro filósofo norteamericano reciente, el doctor Matthew Lipman, ha trabajado en un programa de filosofía para niños que va de los 6 años a los 18 años. Por más de 30 años y en más de 50 países, el rendimiento académico de los niños que pasan por este curso mejora, según las estadísticas, en un 36% en un lapso de 3 a 4 años. Esto es una gran prueba que viene a apoyar la tesis de John Dewey. Al utilizar la razón, ¿qué atributos le da el amor a la razón para mejorar la calidad de vida de las personas? Escuchémosle. Los mismos análisis demostraron de esos psicólogos la vieja certeza de que se tarda años en alcanzar el uso de la razón, es decir,
la capacidad de hacerse cargo de la realidad, de establecer correlaciones entre sucesos y entre medios y fines, y de asimilar los usos sociales. Aunque cada individuo, continúa de la Mora, normal sea potencialmente razonador desde su concepción, el logos se desarrolla en contacto con las circunstancias, primariamente la familiar. La fluidez verbal depende, por ejemplo, del medio en el que se crece, y es muy estrecha la conexión entre las palabras y las ideas, entre la sintaxis y el raciocinio. Durante la vida, pero especialmente durante los primeros años, el hombre es constantemente penetrado por la sociedad que le suministra una lengua y un nivel cultural. Hace milenios que la homonización ya no es tanto un despliegue genético cuanto una pedagogía colectiva. Abandonado, finaliza de la Mora, a sus exclusivas posibilidades cromosómicas, un nacido en nuestro tiempo no se diferenciaría de sus más remotos antecesores del Paleolítico inferior. Hasta aquí de la Mora. Hagamos dos observaciones de lo que dice Gonzalo Fernández de la Mora. Número 1. El logos se desarrolla en contacto con las circunstancias, primariamente la familiar. Y 2. La sociedad termina de permear este logos suministrándole la lengua y la cultura. En estos dos sentidos, el desarrollo de la inteligencia es posible desde la niñez, siempre y cuando le suministremos estos ambientes que la favorecen. La responsabilidad, lo repetiremos hasta el cansancio, no solo es de los educadores, sino también de la sociedad y muy especialmente de la familia. El hombre es constitutivamente domesticable, continúa la Mora, y gracias a esa predisposición innata ha progresado, pero sin duda alguna hay que domarlo, mediante el ejemplo, el premio y el castigo. Cada uno de nosotros ha de ser permanentemente rectificado por esa razón que en el transcurso de los siglos ha ido acopiando y objetivando la humanidad en forma de saberes y de artefactos. Ese patrimonio racional que cada generación transmite a la siguiente es el domador por excelencia, la fuerza que domestica al niño lobo que late en cada uno de nosotros. Más claro de la Mora no puede ser. Estas son palabras claras y profundas verdades. Precisamente, este es uno de los ideales más caros de la cultura, hacer partícipes a todos los ciudadanos de la misma y consecuentemente enriquecerla permanentemente y perpetuamente en un estado de civilización. Los griegos concibieron esta cultura educadora con el nombre de paideia. Aunque parezca utópico esta meta, con los grandes avances que se han hecho en la política con la nueva cultura democrática que reina en casi todos los países de la tierra, es posible llegar hasta las metas que espontánea y libremente nos queremos proponer. Hablamos de un ser humano más racional y por ende más dialogante. La sinrazón, que muchas veces es auspiciada por los fanatismos ideológicos, tanto de derecha como de izquierda, son en la actualidad los más grandes enemigos de la civis o de la civilización. A continuación, de la Mora nos expone otros dos males que también hay que atacar. Dice así: los males de esta hora finisecular son, en primer lugar, la inhibición docente de los padres y la tendencia permisiva y subvertidora de los valores de ciertos medios de comunicación y de educación o perversión permanente. Y en segundo lugar, la desjerarquización y la consiguiente indisciplina de los jóvenes.
Contra la demagógica predicación de algunos falsos maestros, un niño rebelde no es promesa de un excelente ciudadano, sino preanuncio de un inadaptado e infeliz, quizás de un delincuente. Hasta aquí de la Mora. Padres de familia, maestros y medios de comunicación vienen a ser a la postre, según de la Mora, los más grandes responsables de la educación y formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Magna tarea la que podríamos proponernos todos los nicaragüenses. Aunque esto parezca una utopía, es posible, al menos en lo que toca a cada uno de nosotros, tanto a ustedes como yo. Una verdadera revolución educativa y cultural es lo que necesita nuestro pueblo. Tanto el conocimiento de la verdad como el buen testimonio de vida virtuosa deben ser los nuevos paradigmas culturales que deben orientar para regular, formar e inspirar a pensar y actuar en consecuencia a nuestro pueblo. Dice a continuación de la Mora: hemos de ser domesticados en el autodominio de nuestros instintos egoístas y agresivos, y en el ordenado ascenso desde el primitivismo originario hasta el nivel cultural del tiempo. Y es un gigantesco error pensar que ese nivel cultural se reduce a la asimilación más o menos refleja de ciencias y técnicas y al usufructo gratuito de cuanto se ha ido construyendo para hacer menos hostil el entorno terráqueo. Aún más importante, dice la Mora, es la formación de la razón pura y de la razón práctica, los hábitos, o sea, los hábitos de correlacionar correctamente y de comportarse éticamente. Hasta aquí de la Mora. La lectura, el estudio, el deseo permanente de superación es lo que les recomendaría a toda la juventud nicaragüense. La inteligencia humana crece cuando se le ofrece el pan de la verdad, sea este la ciencia, la tecnología, la moral o la religión. Y la vida virtuosa, entre comillas, es una prueba más de que el ser humano es capaz de domar o domesticar sus propios instintos. Quiero terminar leyendo esta editorial de Gonzalo Fernández de la Mora, publicada en noviembre del 1993, dice así, para terminar: hubo tiempos como los de la Grecia clásica en que la educación o paideia era más el aprendizaje de un arte de vivir decorosamente que el estudio de un tratado, por ejemplo, de medicina o de álgebra. Tal prioridad se ha mantenido durante centurias, incluso en el Renacimiento y la Ilustración. En nuestro siglo y sobre todo después de la terrible Guerra Civil Española de 1939-1945, no ha cesado de aumentar la distancia entre la calidad de los hábitos intelectuales y la de los hábitos morales. Esta es una responsabilidad compartida por disidentes y docentes, pero sobre todo por estos últimos, a saber, los docentes, que son los principales depositarios de la razón esforzadamente acumulada por la humanidad. Más que de aprender a manejar un ordenador o computadora, el bienestar colectivo y la supervivencia de la especie depende de que se respete a la naturaleza y a los más experimentados, no se mienta, no se ejerza violenta y legítima sobre el prójimo y no se haga a los demás lo que no se desea para uno mismo. En fin, depende de que quienes puedan no cesen de reformar éticamente a la imperfecta especie humana. El primer imperativo de la clase dirigente es moralizar. El gobernante que corrompe, sea cual fuera su origen, es el peor. Los avances teóricos de la razón solo son fértiles cuando resultan domesticadores del bravío individuo humano siempre en peligro de asilvestrarse. Y hasta aquí, Fernández González de la Mora.